entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Dionis Sánchez, quien es vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo, es senador por la provincia de Pedernales y gran amigo nuestro. Buenos días. Sobre todo. Buenos días, un placer de estar aquí de nuevo con ustedes. Buenos días, Dionis. Con los amigos televidentes. Dionis, al ser de la frontera, él tiene las noticias o la información que uno no tiene y que a veces no brindan los medios, porque los medios tienden a irse a Dajabón, e irse al norte y hacer los reportajes del norte, pero no van a Elías Piña ni van a Pedernales. Ya tú habías denunciado que no es efectivo el supuesto blindaje, que siguen entrando haitianos. Lo primero es que no hay tal blindaje. Cuando pregunté qué pasaba, que en Pedernales no habían mandado ni un solo agente adicional a lo que no han dicho. Y por eso siempre he puesto en duda los 12,000. Que mandaron los 12,000. La respuesta que me dieron fue que ellos se fueron a los puntos vulnerables. Y para mí todos los puntos son vulnerables. Pero además, si tú sobreproteges un punto y dejas otro, está mandando a que sea por ahí la entrada. Entonces, nosotros seguimos reclamando un control absoluto en la frontera. ¿Cuáles son los temas principales que amenazan este país? Senador, un paréntesis. En medio de tantos anuncios, de tantas reuniones, de tanto protagonismo asumiendo este tema, al día de hoy no hay cambio en Pedernales que indiquen que hay una presencia de control. Bueno, yo hice la denuncia hace más de una semana y a mí nadie me ha contradicho, nadie ha salido a decir, el senador está hablando mentira. No fueron a Pedernales y demostraron, ni aún después de haberlo denunciado, llevaron militares. Entonces, lo que tengo entendido es que no es verdad que han apostado esa cantidad de militares. Y lo primero debe ser el control fronterizo. ¿Qué haces con sacarlo? Un gasto, tú estás haciendo un gasto adicional porque tú lo llevas hoy y media hora después están aquí, porque no hay forma de impedírselo. Entonces lo primero debe ser el control para que no entren. Eso es lo primero. Dionis, ¿siguen entrando igual que antes o más? Bueno, cada vez que hay una situación explosiva en Haití, como es el caso actual, entran más, porque es una presión a salir de Haití por la situación que vive Haití. Fíjense el tiempo que tiene Haití sin combustible porque a una banda le dio la gana, que no son hechos aislados. Esas bandas están bien orquestadas y bien sustentadas. Esa presión en Haití, que la comunidad internacional se haga de la vista gorda, no es un hecho aislado. No es casual. No es casual. No es casual. Por eso la respuesta dominicana debe ser contundente. Y en este momento, República Dominicana y todos los dominicanos debemos unificarnos en esa dirección. Y la respuesta no es contundente de parte del gobierno, del presidente que dice que no va que clama a la comunidad internacional que no hay solución dominicana a la crisis haitiana. Eso no es suficiente. Eso está bien que el presidente lo siga diciendo, que siga exponiendo, que siga tratando de que entiendan esas naciones que son responsables en gran medida de la situación haitiana. Ellos lo engendraron, ellos lo provocaron, y por lo tanto ellos deben ser responsables a la solución, que siga presionando en los organismos internacionales para que de una vez y por todas entiendan que la solución a la crisis haitiana no está en República Dominicana. Nosotros hemos apoyado ese planteamiento del presidente de la República y les exhortamos, les solicitamos como dominicanos a que siga en esa dirección. Ahora, nosotros como nación no podemos seguir solamente llorando a que la comunidad internacional haga, a que vengan de fuera a hacer. Nosotros tenemos, sí, nada más, son enunciados. Pero no se reflejan acciones contundentes. Son enunciados, son peticiones, son gritos que yo creo que debe seguir, pero nosotros ya debemos pensar en las acciones que nosotros como nación debemos tomar. Yo he dicho que no hay otra razón más importante para el ejército dominicano que estar apostado en la frontera. 60-70% del ejército dominicano debería estar en la frontera. Fíjense a ver qué otra labor tan importante como cuidar la soberanía. Entonces yo creo que realmente el ejército debiera estar apostado en gran medida en la zona fronteriza. En lo que a Pedernales respecta, vuelvo y reitero, no hay tal control. No se ha enviado un solo agente adicional a los que existían, que son alrededor de 100 militares que tenemos en la provincia de Pedernales. 100 militares. Sí, 100 militares. Dionis, 100 militares. Hay puestos que para salir el que está ahí, para salir tiene que dejar a un haitiano ahí en el puesto. Ay, mi madre. Cruda y donde esa es la verdad.
Esa es la verdad, dejar en el puesto a un haitiano para poder, si tiene que hacer, se le presentó algo y tiene que salir, esa es la realidad. Dionis, ¿y cuál es la dinámica? Se transgreden cualquier tipo de control, ingresan, ¿qué ocurre de ahí en adelante? Si vienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo que sean, ¿cuál es la dinámica en la provincia? ¿Qué hacen? En la provincia andan, se quedan allá, se van. En la provincia andan como si estuvieran en su casa. De turistas. No, como si estuvieran en su casa, entran y salen normal. Normal, entran y salen. ¿No hay una oficina de migración? De la 38 sí, no tocó una pero allá. Hay una oficina de migración y ha existido siempre esa oficina de migración, y lo que le estoy planteando no es nuevo ni es responsabilidad solamente de estas autoridades, es un asunto que ha existido porque hemos vivido de espalda a esa realidad, Jacqueline. Hemos vivido de espalda al punto que la mayoría de los dominicanos no saben, no conocemos esa realidad, la conocemos nosotros, primero porque somos fronterizos y segundo porque hemos estado siempre pendientes del tema. Pero es lamentable. Y los chequeos militares, por ahí pasan los haitianos como si nada también. Hay alrededor de 10, 12, qué sé yo, cuántos chequeos militares desde aquí hasta cualquier punto fronterizo y pasan por ahí. ¿Y cómo vienen, Dionis? Quizá alguien los trae, ellos cruzan por mutuos propios sin ningún impedimento. De cualquier forma, de mutuo propio, que los traen, que pagan, de cualquier manera. Pero llegan. Todas las anteriores. Llegan al este, de extremo a extremo llegan, sin ningún documento. Entonces, eso no es ajeno, ni lo que yo estoy diciendo es nuevo. Durante exista eso, Migración está haciendo una gran labor llevándoselo. Y ellos vuelven como si nada otra vez. Por lo tanto, lo primero es, reitero, el control fronterizo, que no existe. Es una frontera virtual y estoy cansado de decirlo. ¿Y tú crees como congresista, como abogado? Este tema lo hemos abordado de hace años aquí en el programa, cada vez que vienes. Esa será quizás una explicación por la cual la comunidad internacional se desentiende al ver de que nosotros decimos una cosa, pero no actuamos en consecuencia. Entonces, si alguien lo resuelve, ¿para qué yo lo voy a resolver? La comunidad internacional está apostando a que República Dominicana resuelva ese tema. Y lo que ellos están jugando es a que colapsen los dos países. Ya Haití se puede decir que es un estado fallido, pero nosotros no estamos en capacidad de llevar sobre nuestros hombros 20 y pico de ciudadanos y aumentando. Porque entonces 20 millones. 20 millones. Y además crece sin ningún control. Sin ningún control. La tasa de natalidad de ellos es más grande que la de nosotros. Total, pero eso es así porque además no hay control de nada. Entonces, están apostando a que este país también caiga en un estado fallido, porque no podemos. Y yo creo que es un error de esa comunidad internacional que no le costaría tanto plantearse una solución para Haití, porque nosotros no estamos en capacidad de hacerlo. Entonces ya es tiempo de que nosotros comencemos a tomar medidas más drásticas, más contundentes, porque la comunidad internacional se ha hecho de la vista gorda. Esas ONG que tanto claman por cualquier hecho aislado que se dé aquí en este país, ustedes conocen que no han sometido a las cortes internacionales, a cualquier corte interamericana, a cualquier corte de los derechos humanos por hechos aislados, no dicen nada ante esta situación. Yo no he visto la primera que haya salido ni siquiera, aunque sea un comunicado pidiendo que se atienda esa situación de esos haitianos que están en situación tan precaria, que la comunidad internacional y esa oligarquía es responsable de esa situación. No han dicho nada. ¿Por qué callan? Y cualquier cosita que suceda aquí en el país entonces lo magnifican. Bueno, por lo de las embarazadas se rasgaron vestiduras. Sí, a partir de ahí, a partir de una acción nuestra, entonces comienzan a decir. Mientras que ese pobre pueblo se lo está llevando el mismísimo infierno y no dicen nada. Dionis, la solución o parte de la solución es el muro tecnológico y el muro físico. Yo particularmente creo que es la creación de fuentes de empleo. Y por eso yo he dicho un muro de industrias en toda la línea fronteriza. Pero que lo hagamos nosotros. Que lo hagamos en combinación, porque es crear fuentes de empleo. Es crear fuentes de empleo en la zona fronteriza para que también nosotros nos quedemos allá, Jacqueline. Estamos abandonando los fronterizos porque las condiciones de vida para nosotros son muy difíciles. Dionis, pero ¿cómo crearla si aún ni siquiera con la ley de desarrollo fronterizo se instalan empresas en la frontera? Bueno, pero es que el Estado, el gobierno y la comunidad internacional debe aprovechar esa mano de obra barata.
tanto nacionales haitianos como dominicanos y que cada uno siga viviendo en su comunidad. Si nosotros creamos un cordón de industria en toda la línea fronteriza, que puedan trabajar nacionales haitianos y que puedan trabajar dominicanos y cada uno convivir en su territorio, ni migramos nosotros internamente, ni ellos tienen que migrar hacia acá. O sea, yo particularmente, el muro al que me refiero es a ese muro, que sirva de contención, pero además que sirva para que nosotros los dominicanos podamos seguir viviendo en la frontera. Porque en la medida que nosotros abandonamos los pueblos fronterizos, son ocupados por nacionales haitianos. Al punto que hay comunidades que tienen más habitantes haitianos que dominicanos en la línea fronteriza. Y la depredación, yo imagino, de los bosques. Pero ustedes saben cómo es, como si fuera un carcome que viene carcomiendo desde allá, toda esa sierra Bauruco y todo eso, que se nota. Tú sobrevuelas la línea fronteriza y te das cuenta. Pero, ¿y las autoridades de la provincia, de la ciudad? Los alcaldes, los gobernadores, es que eso no es cuestión junta de vecinos, no hay nadie que se organice en torno a llegar... Eso es mucho más allá, Jacqueline, que eso. Es una decisión de nación, es una decisión de país, es una decisión del más alto nivel que debe tomarse. Y todavía no se ha tomado. No, todo es buchipluma nomás. No se ha tomado, no hay una decisión de país. Seguimos clamando en el desierto. No es cierto que se tiene control de la frontera. Yo veo las acciones del director de migración tratando de hacer un esfuerzo, sacando, pero tampoco es suficiente, porque es que no es suficiente sacarlo, hay que tener control. Ramón hablaba ahorita del tema de la regularización. Señor, el tema de la regularización fue un fracaso porque Haití y la comunidad internacional no le interesó. Y ustedes se recordarán todas las exposiciones que yo hice en el Congreso, que entraban de noche cantidad de familias y iban a la gobernación a hacer fila para regularizarse. Por eso nunca lo apoyé. Porque aquí lo que debe tratarse es el control de la frontera. Hay un entendimiento, un acuerdo, la posibilidad de llegar a un acuerdo con Israel, para unos organismos de Israel para hacer eso, que lo hagamos. Para que de forma tecnológica, como sea, se tenga un control fronterizo. Pero es necesario que lo hagamos. Lo que yo siempre he puesto en duda, Dionis, son los 12.000 efectivos. Porque yo me pregunto, ¿cómo darle desayuno, comida y cena? Alojamiento y transporte. A 12.000, eso es mucha gente. Alojamiento, transporte y comunicación. Usted tendría que dedicar parte de los comedores económicos para eso. Ramón, usted me dice eso y un militar me dijo a mí, yo no he ido ni tengo necesidad de ir, pero eso es mentira, porque solamente el gasto que significan 12.000 agentes puestos allá es un asunto exorbitante. No es verdad que está eso. Bueno, pues yo cogí para la frontera a comprobarlo. Yo fui a la línea y vi, busqué, entonces luego le pregunté a quien tenía que preguntarle y me dijo, aquí no han mandado un solo. Ay, Dios mío. Es decir, que no solamente en Pedernales. No, yo le puedo hablar por Pedernales. Yo he dejado que los demás hablen por sus zonas. Yo le puedo hablar por Pedernales. A Pedernales no han enviado un solo. Y no han salido a desmentirme cuando yo hice la denuncia. Dionis, ¿cómo está el Congreso? ¿Cómo está el Senado? ¿Y cómo están los proyectos? Y particularmente el proyecto sorprendente de quitar las exenciones y exoneraciones para evitar la reforma fiscal. Hemos hecho la pregunta otras veces, pero en el caso de que lo tenemos aquí, si ese proyecto todavía sigue, va, y cuál es la posición suya al respecto. Mira, ese proyecto fue aprobado en primera lectura y enviado a la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda se reunió y tomó la decisión de revisar todas las leyes, todas las propuestas que están incluidas en el proyecto. O sea, revisarla, ver la posibilidad de cada una, qué afecta a cada una, cuál es el efecto que tiene en la economía, en la población. Y en ese proceso está ese proyecto que fue sometido por 20 y tantos senadores. 27, ¿no? Sí. Por otro lado, hoy inicia... No, pero yo quisiera hacer una... Porque sí. Yo siempre desde el primer momento dije, bueno, yo veo muy bien que la oposición participe en esto, pero me llama la atención que hay un buen grupo de senadores del PRM. No, y que fuera una iniciativa de ellos. Que cualquiera diría que hay una especie como de rebelión contra el Poder Ejecutivo. No tanto así, lo que pasa es que se estaba hablando de una reforma fiscal y lo que había salido a la luz pública era muy directo, era durísimo. Impactaba demasiado, sobre todo a la clase media, a la clase más necesitada. Y entonces, sabemos de 200.000 y tantos millones en gasto fiscal, en exención fiscal,
Y por eso dijimos, bueno, pero yo creo que aquí están los recursos para no tener que ir a afectar tanto a la población. Claro que inmediatamente surgió eso, los sectores que no aceptan que le toquen ni con el pétalo de una rosa sus ganancias, sus lujos, sus beneficios, sus beneplácitos que lo tienen, jamás de una vez se movieron para no permitir que se hiciera esto. Este es un país donde se subsidia combustible a grandes poderosos, sí, y se cobran impuestos exorbitantes a los más necesitados. Un motoconchista que diario trabaja, o un taxista o un carro público tiene que pagar un combustible con unos impuestos cada día mayor. Sin embargo, grandes empresas, que no veo la razón por la cual entonces el Estado... Y en claves hoteleros que ya se desarrollaron. En clave hotelero, empresas que ganan mucho dinero, entonces tienen combustible subsidiado. Esa es la realidad. Entonces, a eso es a lo que nosotros rápidamente dijimos, bueno, pero aquí hay una fuente por la que no haya que hacer ningún tipo de reforma fiscal, sino más bien hacer esto. Entonces, simplemente fue esa parte y nosotros los legisladores nos pusimos de acuerdo, los senadores, en esa dirección. Claro que inmediatamente comenzaron a moverse, después salió lo que el presidente dijo, que no iba a haber reforma fiscal, y quizá eso bajó un poco la intensidad de la propuesta al presidente decir que no iba a haber reforma fiscal, porque era una forma de presentar una opción para que no fuera necesario tener que presentar. Pero los recursos los fiscal. necesitamos, y algunos senadores, incluso del Partido Revolucionario Moderno, que han estado en el programa, han sido consistentes en decir que el proyecto sigue. Sí, no, el proyecto está en comisión, el proyecto se está estudiando en comisión, pero que la actitud sigue de quererlo aprobar. Bueno, es decir, después que se despejen algunas incógnitas del mismo... Jacqueline, si la mayoría está dispuesta, que es el PRM, el proyecto será aprobado. Pero han comenzado a llamar y han comenzado a jalar y han comenzado a mover los hilos. Es decir, lo están boicoteando. Han comenzado a mover los hilos y a bajar línea en esa dirección. Eso está claro. Y repito, la intención principal era frenar la reforma fiscal. Esa era la intención principal. Y lo lograron. Del proyecto, que no se impactara a la población como se estaba planteando, porque ya el presidente Leonel el año pasado planteó lo que podía suceder. Luego de que el presidente Leonel dio sanamente sus opiniones, sucedió lo de Colombia y se paró en ese momento. Volvió el presidente Leonel ahora y planteó que no es tiempo de hacer reforma fiscal, que dejemos ver cómo va evolucionando la economía, cómo va despertando después de este letargo, pero que no era momento para hacer una reforma fiscal. Bueno, entonces nosotros, los senadores, en un momento que estábamos reunidos, dijimos, bueno, pero yo creo que con plantear esto de ya muchas exenciones que ya han logrado sus objetivos, pues yo no sé por qué son perennes las exenciones, porque no tienen una fecha límite. Y cuando hablan de quitarla, entonces esos son, como dijo un colega, esos son incentivos. Los otros son privilegios, pero esos son incentivos. Entonces, no creo que sea un incentivo que una empresa que esté funcionando bien, que esté teniendo mucha ganancia, el Estado le subsidie el combustible o el pueblo le subsidie el combustible. Entonces, de ese tipo de cosas es que se trata este proyecto, que esperemos que tenga su curso y que realmente podamos en la Comisión de Hacienda rendir un informe favorable y que en el Senado se apruebe y vaya a la Cámara de Diputados. Dionis, no preocupa en la Cámara el hecho de que hay un senador del PRM que hay un debate sobre que él le vendía al Estado y el director de contrataciones insiste que sí, que él ha vendido. Mira, yo no suelo mucho hablar del tema de los colegas. Es un tema que para mí es un poco difícil. Yo particularmente me gustaría que el colega que está en esa situación haga las aclaraciones. Él presentó en el Senado y dijo que no era así como se estaba hablando. Hay unas contradicciones ahí que debieran ser aclaradas, pero en particular a mí no me gusta mucho, porque uno tiene ahí de manera, aunque somos de partidos diferentes, no me hace mucho oído yo venir aquí a un programa a tratar ese tipo de situación. Yo prefiero que cada colega en esa situación haga sus aclaraciones y que ninguno estamos por encima de la ley y que suceda lo que tenga que suceder en caso de que sea
tal como se ha dicho. Dionis, estamos ya finalizando el 2021, tenemos un rebrote importante de COVID, pero pareciera que vamos a crecer en un porcentaje importante, las remesas han aumentado, los turistas siguen viniendo. Como senador, ¿cómo ve la situación del país? Si está optimista, si se está haciendo y si lo me correcto. permite añadirle, Pedernales, según las estadísticas de las provincias que tienen más alta incidencia de contagio. Sí. Cuando Entonces, en algún momento era de la provincia que no tenía contagio. Entonces, con ese cóctel de cosas, si nos pudiera dar un panorama. Mira, nosotros tenemos mucha esperanza y estamos muy positivos en la situación del país, en sentido general. Desde aquí saludar y dar las gracias a la comunidad internacional, a los dominicanos, a la diáspora, que a pesar de la situación mundial siempre tiene pendiente su país y sus familiares, y por eso más de 9.000 millones recibirá este país de dólares en este año de remesa. El tema del COVID, ya se había dicho que iba a haber un rebrote, y es claro que tiene que haber un rebrote. Ya nosotros debimos haber tenido más del 70% de la población con 2 dosis de vacunación, porque hay que reconocer que las autoridades, el gobierno, el presidente, el Congreso, porque el Congreso también ha apoyado cada vez que ha sido enviado una situación para comprar vacunas, tiene las vacunas disponibles y es una parte de la población que se niega a ser vacunado. No es lo mismo la letalidad que tenía el COVID el año pasado que la que ha tenido hoy día, producto de la vacuna. Por ejemplo, en Pedernales, que se logró el 70% de vacuna, a pesar de la positividad, tú no ves gente con internas, con ese nivel de UCI, porque la mayoría está vacunado, más del 70%, porque se hizo una labor en esa dirección. Pero los haitianos residentes no están vacunados, o se vacunaron. Bueno, y es que eso es un tema. Sí, que no se sabe. Es que eso es un tema, además la entrada y salida permanente, porque es que nosotros tenemos que contar. Porque aquí tuvimos al pasado ministro de Salud, y él decía que en algún momento hubo una expansión de la rabia en Pedernales, y claro. eran los perros haitianos que entraban. Entonces hubo que vacunar a los perros haitianos para acabar con la rabia. Y ahí rabia. sí no se puede hacer, yo lo vi el programa, y ahí sí no se puede hacer nada con migración, porque los perros entran y salen. Y fue terrible, murieron un par de niñas mordidas por perros con rabia, y hasta que no se hizo eso de vacunar en ambos lados, no pudimos controlarla. Entonces, es lo mismo, es que estamos trabajando para 20 y pico de millones de habitantes. En Pedernales, en particular, yo siempre he dicho que la frontera más pacífica de todas es la de Pedernales. La entrada y salida es una cosa increíble, gente que vienen en el día a hogares a trabajar como asistente de las amas de casas, y pasan en la tarde para sus hogares. Pero esos son buenos, porque sí, esos se van bien. Claro. Malo el que sigue para bárbaro. Bueno, yo he dicho que lo contrario, he dicho que yo voy a ayudar, que sigan para acá, que no se queden allá, para que entendamos los dominicanos esa realidad. Porque somos muchos los dominicanos que todavía no entienden esa situación. Yo iba a decir ahorita que nosotros tenemos 3 grandes desafíos, y ese es uno de los principales: la delincuencia, la violencia y el tema del narcotráfico, sobre todo el narcotráfico en esa costa de Azua para abajo, Baní para abajo. Eso es terrible. Entonces esos son temas a los que debemos prestarle atención, y Haití es uno de los principales. Dionis, el tema de Bahía de las Águilas y la posibilidad de explotar ese polo es una espera de muchos años. Las riquezas naturales están ahí. Parece que el camino se despejó, pero ¿cuándo se va a materializar eso? ¿Algún proyecto firme que pueda cambiar? Desde el momento que el presidente anunció en la asamblea lo del inicio del desarrollo turístico en Pedernales, nosotros nos paramos a aplaudir, y luego fuimos criticados porque ya lo hemos hecho varias veces. ¿Cuántas veces que tú te vas a parar a aplaudir cuando hagas ese tipo de anuncios? Es verdad, sí. Sin embargo, creo, respetando... El subconsciente te traicionó. No, me voy a parar cuantas veces sea necesario, porque yo sé la necesidad, lo que significa eso, y lo que nosotros hemos luchado, más de 20 años luchando por ese tema. Pero
a pesar de que las buenas intenciones del presidente de la República, que yo la valoro, que yo la he apoyado, que yo entiendo que quiere y que está en eso, creo, puedo equivocarme como en efecto me equivoco permanentemente, creo que cogió un camino muy largo, que fue el de la alianza público-privada, porque es un tema nuevo, porque es una situación donde los empresarios normalmente tienen escepticismo a hacer acuerdos de esa naturaleza con los gobiernos a 40, 50 años. Ellos confían en el presidente Luis, no saben lo que vendrá dentro de 10, 15, 20 años, y entonces eso ha sido un camino que ha sido tortuoso para afinar el lado. ¿Y cómo hubiese sido mejor? Claro que hubiese sido mejor preparar lotes, vendérselo a las cadenas hoteleras. Y que ellos hicieran su proyecto. Que hay más de 12 interesadas y ponerle fecha de inicio y una posible fecha de terminación. Estuviéramos trabajando, el presidente estuviera trabajando en doble dirección. Se estuviera trabajando la parte privada ya con sus proyectos y el mismo dinero de la venta de esos lotes hubiese dado resultados para hacer las obras de infraestructura y de servidumbre, aeropuertos, plantas de tratamiento, acueductos, vías. O sea, fíjate lo importante hubiese sido porque hubiese dinamizado la economía en esa parte del país. Tuvieran los hoteles, las cadenas trabajando y tuvieran el gobierno también Pero trabajando. hasta ahora no se ha hecho nada. Ahí solamente se ha hecho un amago con lo que es la carretera Enriquillo de Pedernales. Un amago. Sí, porque lo que están en la parte trabajando algo muy, muy lento, van trabajando, es lo único que se está trabajando. Quito lo del amago, están trabajando en esa parte. Diony, muchísimas gracias. Contigo gracias a ustedes. Gracias, aprende muchísimo y descubre muchísimas cosas y primicias. Te agradecemos mucho la participación en el programa. Siempre para mí es un honor de estar con ustedes y con los amigos televidentes. Gracias.